Bueno, ahí estaba Agustina, nuestra colega, tirando estos datos y poniéndonos en situación, ¿no? Y qué sucede con los padres que tienen hijos y que se adeuda tanto de cuota alimentaria, qué pasa con los hijos, qué pasa con lo legal. El título que decíamos, paternidad para toda la vida, bueno, un título fuerte, y por eso nos vamos a asesorar con profesionales. Como siempre, hoy feriado, ¿cuántos invitados? Felicitaciones a la producción por producir semejante programa en un feriado. La tenemos a Jacqueline Orellana, que es psicóloga, que ya ha estado aquí con nosotros, y a Wendy Godoy, que es abogada de familia. Así que bienvenidas, chicas, las recibimos con un aplauso. Gracias por venir un feriado en vivo a compartir con nosotros estas temáticas. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Porque a mí el título me llama la atención, no se puede pasar por alto, ¿no? Es decir, paternidad para toda la vida, y después la noticia dice, las chicas desean ser adoptadas, o sea, renunciar a su padre. ¿Esto es algo que está sucediendo, que sucede, que tiene posibilidades de suceder? Sucede que la función paterna no es biológica. Entonces, cuando estamos hablando de paternidad, hablamos de función, no de biología, de haber procreado. Cuando hablamos de función, siempre que hablamos de una función, hablamos de un rol, hay contingencias. Esto quiere decir que para poder yo tener esa función, tengo que cumplir determinadas cuestiones simbólicas y materiales. Bien. Es decir, depende de mi presencia y de cuánta estabilidad pueda yo brindar en el caso de la función paterna. Entonces, quizás se trata de que no la está cumpliendo, más allá de los alimentos incluso. Los alimentos podemos pensarlos en el lugar de lo material, pero también tienen un lazo con lo simbólico, porque es una forma de estar. Claro. Wendy, ¿tiene respaldo legal esta pérdida de la paternidad si no se cumple? A ver, todo esto tiene un marco legal, obviamente. Claro. La renuncia a la paternidad no es posible, al menos aquí en Argentina. Los chicos no son cosas que uno puede lisa y llanamente renunciar y decir, bueno, ya no quiero ser más padre. No, todo lo contrario. Hay un cúmulo de derechos y obligaciones que hay que cumplir, pero tomando lo que dice la licenciada, esto del querer, estar, compartir, la ley argentina también lo reconoce. Existe acá en Argentina lo que es la adopción por integración y es un poco lo que pide la mamá de las chicas de Brian Sarmiento, porque ellas están siendo criadas por un progenitor afín, o sea, quien fuera la pareja de ella actualmente, y que son quien las crían y quien están todo el día con ellas, más allá de los vínculos sanguíneos que pueda llegar a tener con Brian. O sea, ¿pueden reconocer otro padre en este caso, digamos? Sí, la ley. Pero Brian Sarmiento, ¿puede renunciar a la paternidad? No puede renunciar, y aún así, existiendo la adopción por integración en Argentina, siguen existiendo las obligaciones parentales. La obligación de cuota alimentaria sigue para el padre, sigue estando vigente para el progenitor. Para el progenitor. De igual manera, recordemos que Brian Sarmiento tiene una deuda de más de 22 meses de cuota alimentaria. Sí, se hablaba de 40, 50 mil euros. Ahora está en un programa de televisión, digamos. Así, tal cual. Digamos, ese es otro tema, digamos. ¿Por qué lo legal no...? ¿Por qué la justicia no interviene ahí? Mira, la justicia interviene con un embargo. Nosotros esto generalmente lo hacemos en los procesos de alimentos, que también no es algo menor lo que vos decís. Hoy hay una coyuntura social también, que el tema de las deudas alimentarias es moneda corriente. Claro. Eso leí de que 7 de cada 10 varones no pagan la cuota alimentaria. Exactamente. Y yo te diría más, los estudios especializados en derecho de familia como el nuestro, el 80% de los casos que reciben son de deudas alimentarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en casos como esto? Embargar, porque no nos queda otra alternativa. Obligar. Hoy la ley es bastante noble en ese sentido y nos da la posibilidad de buscar diversas maneras de... con esos montos que veíamos recién. Bueno, a ver. Recién nacidos, 600.000 pesos. Bueno, esos montos son a razón de los índices de crianza que se utilizan en Argentina cuando hay deudores alimentarios que no tienen ingresos blanqueados. No es el caso de Brian Sarmiento, al menos hoy en la actualidad, que estamos hablando de que tiene un sueldo de aproximadamente 6 millones. ¿Sí? La ley establece un 20, un 25% de lo que por todo concepto percibe. En caso de que no se sepa cuál es la situación económica, lo mínimo es eso. El desafío de los abogados en el marco de los procesos alimentarios es probar el caudal económico de los alimentantes. Claro, por eso juega a favor en este caso el contrato de él, porque muchas veces el trabajo en negro no se puede probar, pero acá sirve. Vos pensá la situación de la mamá, 22 meses sin cobrar cuota, ingresa a un reality y está igual próximo. En reality ganan menos que... No ganan nada. Claro, pero tiene una base blanqueada donde puede absorber. Quiero ir a Jacqueline un poquito para preguntarte, Jacqueline, cómo, para empezar a abrir el juego,
cómo puede afectar a los hijos semejante situación, ¿no? Bueno, para contestar a tu pregunta voy a empezar enlazando con algo que dijo la doc, que me parece re importante, porque me encanta a mí cuando la psicología y el derecho van juntos. Sí, claro. Y ella decía que él no puede renunciar a la paternidad, que no es renunciable. Entonces, fíjate que en la psiquis de un niño esto también se juega, para contestar ya a tu pregunta. ¿Por qué? Porque el niño puede hacer lugar a una función paterna que venga de otra persona, pero ese lugar vacío y esa herida hay que tramitarla como una pérdida. No es que se soluciona, no es que yo reemplazo a uno, pongo acá, saqué al otro. Para el nene, el papá esto no sucede en la sigue siendo psiquis, el papá. como no sucede desde lo legal, digo, por eso me gusta cuando van de la mano. Entonces, vos me preguntabas, ¿qué pasa? Y pasa que del otro lado, los adultos que están del otro lado, además de vivir sin dinero de parte del padre, tienen que poder sostener y soslayar de alguna manera esa situación. ¿Cómo? Con una presencia constante y muy firme. ¿Por qué? Porque ya sufrió un abandono, ya hay una herida y es tarea de los adultos también poder explicarle a ese niño que esa persona no lo dejó porque él no lo vale, sino por incapacidades de ese propio adulto. Y ese trabajo es constante, ¿no? Un psicólogo infantil siempre habla del hogar o de la madre suficientemente buena. Bueno, una madre que se encuentra en esta situación tiene que poder cubrir no solo lo económico cuando el padre está ausente, sino ese llanto del niño cuando llora por la ausencia paterna. Además, acá la ausencia donde no aparecen más, pero una ausencia intermitente, porque él tiene fotos con las nenas. Terrible. Entonces, cada tanto los ves mucho más difícil de manejar también. Y a veces y otra cuestión, doctora, para aclarar el tema, ¿qué es la impugnación de la paternidad? Porque quizás desde ahí se confunde el tema, que como se puede impugnar una paternidad, podemos creer que tiene que ver con la renunciar. impugnación de la paternidad en realidad es otra cosa, es en el marco de un proceso filiatorio, que es cuando quizás el progenitor creía ser el progenitor de origen y realmente no lo es. Ese tipo de procesos viene direccionado a eso. Pero cuando es el progenitor biológico y ha asumido también las obligaciones, no se puede renunciar a ellas. ¿Sí? Esas perduran en el tiempo, más allá hasta incluso de que los niños quieran o no quieran verlos, porque hoy también el derecho recepta la autonomía de la voluntad de los chicos. ¿Sí? Tienen el derecho de ser oídos en el marco de una escucha del menor, de tener su propio abogado del niño y ser escuchados si se sienten afín, si quieren ver a ese progenitor o no, o si también quieren ser adoptados por un progenitor afín. Nosotros esos tipos de sentencias las celebramos mucho porque el derecho reconoce un lazo de unión, de crianza que se da en la cotidianidad, ¿sí? Y la ley prevé también esas posibilidades. Y otra cuestión también es la alienación parental, porque también la mamá trabajar con los chicos, pero también trabajar la mamá, porque si la mamá no trabaja esa bronca, porque no viene, porque mejor papá está presente, también hay una cuestión en los chicos que si una madre que trabaja su propia psiquis, quizá a los chicos les llegaría mucha menos información. Esto también ocurre. Y van con el papá el día que les toca y el papá, no, porque tu madre, ¿no? Sí, es un cuidado que no se está teniendo y trae varias consecuencias. Es muy importante la forma en la que le comunicamos al niño, pero déjame decir algo que me parece que también es importante, que es que no mentimos. Al niño no le mentimos, le decimos la verdad. Y tenemos que hacerlo porque esa es su situación real. Y porque si no queda en el aire. Y esto es lo que se vive en muchos hogares. Esto está en el aire. Tu papá se ausentó, tu papá no pasa la cuota, yo trabajo 16 horas, no me alcanza, estoy sufriendo, me encierro en el baño a llorar. Si yo no digo nada al respecto, la construcción de un niño, de algo que está muy mal en casa, puede ser mucho más monstruosa que la realidad. Por Escuchar permanentemente, enterarte que no te está pasando. Por eso la verdad es necesaria siempre adoptar a un niño y trabajando nuestro propio enojo. Porque una cosa es decir la verdad y otra cosa es acusar. Y siempre, en todos los casos, Jacqueline, en casos que pasen estas cosas que no deseadas, siempre hay que tomar contacto con un profesional, decir cómo hago, cómo comunico, qué hago, oriéntenme, porque quizás a los padres con la mejor voluntad quizás cometen errores de proceder, ¿no? Mira, es fundamental, voy a decir dos cosas respecto a lo que decís, totalmente opuestas. Es fundamental pedir ayuda, es fundamental que alguien te oriente para ser un poco mejor. Obvio que tu propio espacio de terapia para hacer catarsis, para ordenarte, porque, digamos, de alguna manera llevar todo esto sola no es posible y eso está bien que las mujeres lo entendamos, ¿no? Está bien.
podemos un montón de cosas, pero solas no, solos y solas no se llegó nunca a ningún lado. Así que está bien pedir ayuda. Ahora, también está bien hacer algunas cosas mal. ¿Algunas Dejemos cosas? que las mujeres hagan cosas mal también. Digo, porque tuviste un mal día y terminaste diciendo, no, ¿por qué tu papá? Y bueno, eso es lo que yo te digo. Bueno, apostamos más a lo real, a lo genuino. Sí. Marina. Sí, con respecto a esto de hacer las cosas mal, a mí me preocupan sobremanera los chicos en estas situaciones, por sobre todas las cosas. Creo que los derechos de los niños hay que protegerlos mucho más que los derechos de los adultos, que también tienen derechos, pero el derecho de un niño que tiene sobre su cabeza la pata de un padre y una madre que no se ponen de acuerdo es aniquilar su psiquis, sus emociones. Entonces creo que hay las parejas, por ejemplo en este caso desconozco las internas, pero lo que se está viendo públicamente es que no se están pudiendo manejar correctamente y bastante mal están haciendo las cosas. Así que tienen margen para también hacer algo bien. Y poner en nombre de los hijos tan chiquitos lo que el hijo quiere, yo creo que a veces los chicos, en general, repiten lo que escuchan, repiten o se hacen cargo de cuestiones que no tienen que ver con ellos, sino que toman a veces a la madre o al padre, según el caso, y empiezan a replicar cuestiones que no son de ellos. El otro día caminaba por la calle, escuchaba a una mujer hablando por teléfono con la nena de la mano, hablando mal del marido. Y yo decía, esta nenita que está caminando está escuchando todo. Y esta persona por ahí creía que estaba... Y muchos padres yo veo que hacen eso. Claro. Los chicos están dejando de ser niños. Tienen ese cuidado. Claro, lógicamente hay que tomar ciertos recaudos y cuidados y es interesante porque igual la justicia está pudiendo pudiendo contemplar resaltar eso un también, poco sí. cuáles son los deseos y las necesidades reales de un niño y hay un equipo de profesionales detrás de todo esto, yo estoy segura que es así. Pero para contestarte lo del mensaje de la calle, digo, sí, está bien. ¿Y el padre qué estaba haciendo? No importa qué estaba haciendo. importa. No importa, ¿sabés por qué? Pero bueno. Perdón, ¿sabés por qué no importa? Porque esto no es una cuestión de género. Esto es una cuestión de responsabilidad y de paternidad. Entonces, si el padre no estaba, todavía más función debe tener que cumplir en ese momento la madre. Podría ser al revés, que la madre no estaba. Más función, porque se trata de un hijo, me parece a mí. Entonces creo que no es como no estaba el otro y bueno, yo puedo no estar. Lo que pasa es que ahí hay un egoísmo. Estamos hablando de un caso en particular que abarca muchísimos casos de muchísimos hogares monomarentales donde el padre está totalmente ausente y no pasa la cuota alimentaria. A esto voy yo cuando digo, che, hay cosas que te van a salir mal. Si vos pretendés una mujer 100 y perfecta para criar hijos a la perfección, según algún manual de psicología infantil que todavía no se escribió, Y no lo cierto es que es un existiría. poco mucho. Sí, pero los derechos del niño ya se escribieron. Claro. Totalmente. Eso está escrito en los derechos vos del como niño. adulto los vas a preservar. Sí, y como en este abogada caso, defensora igual de este niñez, caso en particular, tenés que pero preservar. en este caso en particular los niños quedaron muy expuestos y lo mediático Sí. siempre expone por demás y hay un montón de cosas que revisar. Pero Ahí- a lo que yo me refiero para cerrar esta idea es que en el consultorio, en tu casa, no vas a hacer todo bien. Vos tampoco. Claro, nadie puede hacer todo Lo bien. que Pero digo, tratamos se de- puede de- hacer todo, lo que que no intentamos esté Tratar de todo mal. priorizar la salud mental Claro. del Vamos niño. a priorizar la salud mental Eso del niño. siempre que se Y pueda. Tal cual. Siempre que yo pueda trabajar la mía. Claro. Claro. Y Fundamental. aparte, hoy también el órgano judicial recepta el interés superior del niño como la norma máxima. Aunque ¿sí? todavía hay tribunales que hay tribunales no quieren la que figura del todavía abogado del niño, ¿viste? todavía falta recorrer mucho, pero estamos avanzando en pos de eso. La interdisciplina dentro de los juzgados de familia juegan un rol trascendental. Los equipos técnicos, los dictámenes, la escucha objetiva, porque también es real lo que vos decís. Los niños tienen autonomía, pero también muchas veces pueden ser influenciados. Ojo, hay que ver. Esto, a ver, lo particular del derecho de familia es que ningún caso se parece al otro, ninguna realidad familiar es igual a la otra y hay que abordarlo con absoluto compromiso porque se está jugando la niñez. Y saber que hay Sí, dos derechos del cosas niño quiero que van decir. por sobre, hasta por sobre los padres y por sobre las todo. cosas. Por eso siempre cuando se habla de las pujas de las cuotas alimentarias y demás, se entiende que eso es un derecho humano fundamental. Totalmente. Los niños por sobre todas las cosas. El interés superior del niño. Ese niño necesita cobrar esa Yo lo cuota. que quiero decir que en tribunales que muchas veces ocurre que hay reticencia con el abogado del niño. Y el abogado del niño es, el papá tiene un abogado o abogada de parte y la mamá tiene un abogado o abogada de parte, que está bien que defiendan las partes. La figura del abogado del niño, que es bastante reticente en muchos tribunales aún hoy, Tal cual. aunque por ley se puede poner. Además el niño lo puede pedir y mucha gente no lo sabe. Claro. Hay un Claro. listado.
es el que hace esto, ¿no? Ponerse solamente en el cuidado de esas dos Y partes. lo lleva como sujeto activo de derecho. Exacto. Empieza a tener una identidad ese niño, porque si no parece un tira y afloje de los adultos. Y ese niño ahí Muchas pareciera veces sin vemos derechos, eso, sin... ¿no? La guerra entre padres que pagan la Exacto. consecuencia a los hijos. Bueno, lo vemos en casos eso muy que- mediáticos y debe es- ocurrir en muchas Otra familias. queja que me gustaría desde ahí dejar que en claro para realidad los oyentes. Los derechos ya están, digamos, en pugna, ¿no? Del niño. Lo importante en este caso en el que estamos hablando son los alimentos, que no pasó, la ausencia total de él. Cuando ya tenemos esa situación de violencia, ponernos a ver cómo lo está manejando la madre es un poco omitir los derechos reales Bueno, del lo niño. está manejando, licenciada, lo está manejando. Sí, y eso no es un niño objeto, es un niño sujeto. Totalmente. Y otra cosa que me gustaría dejar en claro para la audiencia es que muchas veces dice, hace 5 años que no me pasa nada. Aclarar, doctora, que hasta que no se traba la demanda de alimentos, esto es importante que usted lo aclare, los no alimentos existe se la deben, deuda. claro, los alimentos se deben desde que se reclaman. Exacto. Si no hay un reclamo formal de una demanda concreta, no hay deuda. Claro, y podés ¿sí? arrastrar 1000 años. Y podés de ese arrastrar, modo. pero una vez que interpusiste demanda, ya la justicia interviene y a partir de ahí empiezan a correr los retroactivos, que es justamente esto lo que le está pasando a Brian Sarmiento, por eso es que debe... ¿Pero por qué hay tantos casos, como decía Sergio, 7 de cada 10 padres que tienen que pasar la cuota no lo hacen? ¿Por qué hay tantos casos? Bueno, ¿y por qué la justicia no puede actuar, no se puede actuar Yo más creo rápido? que es una coyuntura social que estamos viviendo, que 7 de cada 10 padres no pasen cuota es algo tremendo, es un número que pone en alerta, creo que a toda la sociedad argentina nos tendría que poner en alerta esta situación, porque estamos hablando de violencia económica, no solamente violencia hacia la mujer, violencia hacia el niño. Claro. Y entender a esa cuota alimentaria como un derecho Qué difícil humano de revertirlo. fundamental. Cuando hay deudores, qué difícil. Qué difícil, qué difícil. y qué difícil la justicia que empieza a buscar diversos mecanismos para compeler al cumplimiento. Hace muy poco, el año pasado, tuvimos una sentencia donde se obligó al pago de la cuota a un tío. Se buscó en la línea parental Lo estuve siguiente leyendo hoy en el Sur, quien pasó fuera algo más parecido. solvente. Se prohibió los espectáculos de Se fútbol. prohibió los espectáculos, claro. está el Empiezan a buscar registro dónde de gastan. deudores La Liga del Padrino. alimentarios. ¿Viste? Cuando querés ser padrino, bueno, Exacto. prepárate. Pero uno dice qué fuerte, ¿no? Sí, que la un verdad que sí. tío. Pero también La verdad qué que sí. fuerte es que un niño no tenga su Total. cuota, ¿no? Y ahí creo que como seres empáticos sobre la situación, y volvemos a lo que hablábamos hoy de las mujeres y demás, las mujeres cargan con mucho. Claro. La crianza, Bueno, el que sepan cuidado. que pueden pedir ayuda tanto Que en la parte sepan- psicológica como en la justicia también, ¿no? Y Sí, que la sociedad deje de juzgar tanto también, ¿no? El juicio social sobre cómo maneja una madre o no, Otra manera. o estas cuestiones. Sobre todo cuando estamos hablando de un caso de alimentos que no están pasando, digamos, poder reconocer e identificar dónde está la violencia Ujú. Chicas, familiar. les agradecemos muchísimo los aportes que se hayan sumado al debate. Súper interesante los dos aspectos que tratamos, ¿eh? Así que muchísimas gracias, las vamos a volver a invitar porque el tema, por supuesto, da para más. Compañeros, nos tenemos que ir. Bueno, se nos Ya, volvió la Mónica, tarde. Mónica Salvador. Bueno. Dani, querido, gracias. Placer, Gracias. por favor.